Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a hablar de uno de los puntos de la delación de Karelyn López ante la Fiscalía. Y ella ha hablado básicamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, específicamente en la gestión de Juan Silva, el ministro que era intocable en el gobierno de Pedro Castillo y que ahora hay serios cuestionamientos por la cantidad de adjudicaciones a 2 empresas chinas y una peruana de obras. 10 comités, ha dicho Karelyn López, y ha entregado además un USB con información sobre esas obras encargadas además en Provías. Estamos ya conectados con el ex Contralor General de la República, Fuad Curi, que ya se encuentra con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Mayra, un gusto saludarte. Karelyn López ha remecido no solamente Palacio de Gobierno, sino también el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué es lo que se tiene? Se tienen 10 obras por más de 1.000 millones de soles. Esto es gravísimo. Y hay 30 funcionarios de Provías que están siendo investigados por estos 10 contratos. ¿Quiénes están involucradas? 2 empresas chinas y una compañía peruana a cargo de un joven de 27 años, nada más. Y que él sería además el nexo entre Provías o el MTC y 5 congresistas de Acción Popular. Aquí, en este caso, ¿usted cree que haya indicios razonables para una seria investigación de la Contraloría General de la República? Sí, para ponernos en contexto, primero que nada quiero que todo el público sepa que estamos viviendo una exacerbación de la corrupción sistémica en el Perú. Ya varias veces le he mencionado que en el Perú existe una corrupción sistémica. Es decir, sistémica significa que ya se ha interiorizado en los procesos, en los 3 niveles de gobierno, en las contrataciones públicas, tanto sean obras como inversiones. Entonces, si es sistémica y bajo el análisis de riesgo de corrupción que teníamos desde hace tiempo, desde cuando yo era Contralor, se instaló el análisis de riesgo, veíamos que el Ministerio de Transportes, a través de las organizaciones de Provías Nacional y Provías Descentralizado, era una de las entidades, primero, de mayor presupuesto y segundo, de mayor corrupción. Así las cosas, tenemos un país con una corrupción sistémica, una entidad con una corrupción instalada dentro del ministerio, muchísimos casos de esta época y de la anterior, tiene que ver con carreteras y el gasto presupuestario. Y una tercera cosa que muy poco se habla, Mayra, es que existe también corrupción entre público y público. Es decir, se transfieren dineros, se coluden alcaldes con las instituciones que manejan el dinero, sea vivienda, sea transporte, y hay claro, muchos pedidos de presupuesto, y claro, el que opera la tesorería, bueno, cobra comisiones. Hemos visto también casos no solamente entre privado y público. Ahora, en el caso que nos ocupa, por menos causas y menos indicios de corrupción se han encontrado indicios penales. En las denuncias que hemos podido observar, tanto el de Tarata, ¿cierto? Apenas cuando salió el tema del puente Tarata, vimos que en forma inédita los 3 o 2, no recuerdo cuántos postores, eran de la misma empresa, de la misma familia. Y la diferencia entre el primero y el segundo eran centavos. En este caso, centavos, no te digo soles, centavos, ¿no? Entonces uno ganó a la empresa familiar, a la otra empresa vinculada, le gana por centavos. Claro, o sea, nadie duda, no creo que alguien dude que estaba conversado cuál era el valor que había que poner. En este caso hay una de las 10 obras, he visto que hay una diferencia de un sol también. Esas cosas no son normales, o sea, no suele ocurrir que hayan diferencias de un sol o de centavos. Y obviamente, si regresamos al análisis un poquito más detallado, vemos que esta empresa, una nueva empresa asociada con unas transnacionales chinas, ¿cuál es el valor agregado que le da a la transnacional china? Yo creo que, estamos dentro del terreno de los supuestos, porque quien va a decidir si hubo o
no hubo con certeza razonable es la Fiscalía, ¿no es cierto? Claro. La Contraloría va a detectar, o sea, de hecho, estoy seguro que la Contraloría ya viene trabajando en los casos de Tarate, ya lo encontró, Tarata 3, cuando digo Tarate es el puente Tarata, ¿no es cierto? Entonces, es posible, es muy posible, dentro del supuesto, que esos casos terminen en denuncias penales. No tengo dudas. Pero obviamente, lo digo por experiencia, por conocimiento del mercado, ¿no es cierto? Por conocimiento de cómo opera la corrupción. Pero obviamente la Fiscalía es el encargado de la investigación penal, y obviamente esperamos que la Fiscalía, la verdadera Fiscalía, haga un buen trabajo con las delaciones que está haciendo la señora Karine López. Ahora, por un lado, el Contralor Nelson Chat ha dicho que va a enviar 2 docenas de auditores al MTC. Tenemos ya ese caso, y previamente, la ex viceministra de Transportes, Fabiola, no recuerdo bien el apellido en esos momentos, pero ella dijo en su carta de renuncia a través de redes sociales que el MTC se había convertido en una agencia de empleos. No solamente tenemos las obras, tenemos también esas denuncias de funcionarios, de personas que no están capacitadas también para ejercer altos cargos dentro del MTC, y a un ministro, Juan Silva, que acaba de renunciar o poner su cargo a disposición, ya el presidente le aceptó, tras estos cuestionamientos. Entonces, ¿el ministro de Transportes podría tener un alcance en estas investigaciones? Yo creo que sí, Mayra, yo creo que sí, en la medida que haya una relación directa en designaciones truchas, porque digo truchas porque si yo incorporo a un profesor, entre comillas, un profesor para que manejar todo el sistema de transportes del país, ya desde ya hay un indicio de corrupción ahí, porque obviamente un acto corrupto tiene que ver el que acepta una posición para el cual no está preparado, o sea, el primer paso es la corrupción. Entonces, si es cierto, si la Contraloría confirma que se han estado contratando creo que es verdad lo que dijo la viceministra, vamos a asumir que es verdad, han estado actuando como una agencia de empleos para personas allegadas, sea al partido, sea al entorno del presidente, sea al entorno del ministro Silva. Estas personas, si son las que han generado, sí, las nuevas personas, obviamente uno llega a aprender un poco, pero si de arranque ya se demuestra que ha habido corrupción, yo creo que sí va a alcanzarle al ministro. Lamentablemente tenemos en esos momentos un ministro renunciante, pero vamos a ver qué es lo que dicen, si delegan las responsabilidades del caso en esta investigación. También, dentro de Provías y de estas obras que se han visto, que son por más de 1.000 millones de soles, tras la delación de la lobista Karine López, ella también lo acusa al ministro de Transportes de Comunicaciones. Y ella habla que hay este favorecimiento de estas 2 empresas y una compañía peruana. En la compañía peruana está a cargo Alejandro Aguilar Quispe, que sería el verdadero dueño, ha dicho Karine López, y solamente tiene 27 años de edad. ¿Cómo es posible que se hagan estas 10 obras solamente dirigidas a estas empresas? 2 chinas y una peruana. ¿Qué delitos podrían, evaluarse dentro de este caso específicamente? Obviamente, producto de las investigaciones, si los resultados concluyen lo que estamos observando, lo que creemos, y se confirma lo que la señora López ha mencionado en su intención de ser colaboradora eficaz, definitivamente los delitos más graves de corrupción, colusión agravada, cohecho, favoritismo, etcétera. O sea, hasta lavado de activos se puede alcanzar. El tema es que cuando una transnacional china, inglesa o francesa se hace un consorcio con una empresa peruana que no tiene las espaldas, que no tiene el expertise, habría que ver dónde están sus oficinas, si tiene equipo de gente, si tiene maquinaria. O
sea, habría que ver, ¿sabes qué es lo que hay que conseguir? Yo no lo tengo, es el contrato. Los consorcios se amparan en contratos de consorcios, de acuerdos de participación. Entonces, ¿cuál es el aporte que ha hecho esta empresa de este muchachito? Digo muchachito por su edad, o sea, si bien puede tener los pergaminos, pero habría que verlo, ¿no? O sea, de verdad, sería un caso inédito en el país que una empresa liderada por un muchacho de 27 años pues tenga concursos ganados por casi o más de 1.000 millones de soles. O sea, son todos, a ver, los inicios, y por eso la indignación de la población tiene que ver con que nadie cree que esto es un juego limpio, ¿no es cierto? O sea, olvidémonos de la delación o de los comentarios de Karen López. Igual, del mismo modo, ¿cómo así de pronto esta empresa, este consorcio, se adjudicó procesos por más de 1.000 millones de soles? Habría que ver los términos de referencia, habría que ver si cumplen, en cuánto tiempo, si tuvieron competencia. Hay que verlo, insisto, son supuestos, pero estos supuestos, cuando alguien sospecha de que alguien no cometió un delito porque le pareció ver y salió corriendo a un sitio, entonces las posibilidades de que sea culpable son altas, ¿no? A eso me refiero. Y lo otro que creo que no se está discutiendo es por qué la Fiscalía soltó la información. O sea, ese es un tema bien importante, Mayra. ¿Por qué la Fiscalía soltó la información cuando no debía? Por eso la soltó la Fiscalía, ¿cierto? Sí. ¿Quién de la Fiscalía y por qué? Eso es parte de una investigación más política. Claro, ese es más político, pero vamos a hablar de los hechos. Se ha dicho también que hay una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque no solamente son estas empresas que han ganado 10 obras, sino también está el dueño del que estábamos hablando hace un ratito, el joven de 27 años, estaría muy estrechamente ligado a estos 5 congresistas de Acción Popular que supuestamente les habían prometido obras y la sospecha es que ellos habrían hecho estos tratos a cambio de blindar al presidente en el Congreso. ¿Qué opina usted de esta maraña? Mire, si se llega a confirmar que hubo una colusión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso a través de estos 5 congresistas de Acción Popular, creo que estaríamos enfrentándonos a uno de los hechos más graves de corrupción que hemos podido observar en los últimos años. Porque ya sabemos que en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en el Ejecutivo que manejan buen presupuesto, siempre hay situaciones de corrupción entre el proveedor, ¿no es cierto?, del privado, para alcanzar la adjudicación de un proyecto, y el comité de selección o el jefe de administración, etcétera. Caso de Petroperú, por ejemplo, ¿no? Pero este caso, que el primer poder del Estado se coluda con el Ejecutivo para votar a favor de una política que es propia del Ejecutivo, realmente yo creo que no conozco mucho de los números de años de prisión que hay, pero esa es una traición a la patria. O sea, es traición a los millones de personas que votaron las elecciones y los escogieron para legislar, para supervisar, para fiscalizar, sobre todo para legislar, ¿no? Porque para fiscalizar estaba la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial, que dicho sea de paso, estos dos últimos últimamente han caído, han reducido su nivel de popularidad en el Estado peruano, en la ciudadanía, por los mismos hechos que ya conocemos, ¿no? O sea, no, estamos viviendo, más allá de los problemas políticos, yo creo que hay que prestar atención al problema de la corrupción. ¿Y sabes por qué no le prestamos atención al problema de la corrupción? Porque no hay un líder que asuma la lucha contra la corrupción.
Y el líder de la lucha contra la corrupción en todos los países tiene que ser el presidente de la República. Exactamente. Y lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos gobiernos, es que el presidente de la República no solamente no era el líder, sino también estaba involucrado en problemas de corrupción. Entonces, si la cabeza no hace el trabajo que debería hacer de hacer la limpieza, de la reforma o la reingeniería para disminuir la corrupción, entonces obviamente el país se convierte pues en una suerte de fiesta de corruptos, porque nadie hace nada. Porque, a ver, la Contraloría tendrá pues ¿cuánto? 2.000 auditores, 3.000 auditores para 1,5 millones de funcionarios, para un presupuesto de 200.000 millones de soles, es menos, pero por ahí. Ya el Contralor Schack mencionó que se pierden más de 20.000 millones de soles por año. El costo de oportunidad, las cosas que se dejan de hacer, es enorme. No solamente lo que no se deja hacer, hospitales, colegios, carreteras, sino lo que significa para el país el no tenerlo. Es decir, la demora. Imaginémonos que no tuviéramos el tren eléctrico. ¿Cómo sería el transporte? O en general, ¿no? Eso se llama el costo de oportunidad. Bueno, por ahí está la cosa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, ex Contralor, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV. Le agradezco su presencia. Muy amable. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era el ex Contralor General de la República, Fuad Curi. Acordémonos que lo que ha dicho básicamente en esa entrevista. Uno, que podría haber una colusión, dado los hechos y dadas las aproximaciones que ha alcanzado Carolyn López en su delación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto sería gravísimo para nuestro país. Es más, lo ha considerado como una traición a la patria. También ha dicho que por menos se han encontrado responsabilidades penales ante lo que se viene evidenciando en el Ministerio de Transportes. Pues bien, le va a tocar a la Fiscalía y a la Contraloría hacer su trabajo y hacer un informe técnico de estos detalles y además las corroboraciones que van a venir en el camino. Esa es la información, regresamos más adelante.